Las magnitudes, entonces, para un mejor estudio, tiene dos clasificaciones, por su origen y por su naturaleza. Por su origen se han establecido dos magnitudes, fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales se establecieron en la 11ª Conferencia Internacional de Pesas y Medidas realizada en Francia en 1960 para establecer unidades que sirvan de base en la cual todos los países lo puedan utilizar, porque existía primeramente para la longitud, por ejemplo, se utilizan las yardas, las millas, las cuartas, pulgadas para cantidades más pequeñas, ¿no? Pero existían conflictos porque diferían de un país a otro. Por ello es que en esta 11ª conferencia, entonces, se estableció las 7 unidades fundamentales. Se estableció las 7 unidades fundamentales, las que son la longitud, con su respectiva unidad metro, la masa, con su unidad kilogramo, ¿no? El tiempo segundo, intensidad de corriente eléctrica con amperio, la intensidad luminosa de la candela y la cantidad de sustancia, y la temperatura también, el Kelvin. Bien, entonces estas unidades fueron de base que establecidas en el sistema internacional. Cuando se combinen estas unidades o estas magnitudes, va a producir otras magnitudes que se llaman las magnitudes derivadas, ¿no? Por ejemplo, la velocidad se establece la ecuación física de desplazamiento entre tiempo. Entonces, por ello es que sus unidades son metros por segundo, pero los velocímetros de las unidades móviles que utilizamos están en kilómetros por hora por la magnitud de las distancias que recorren, que es de mayor distancia, mayores longitudes, ¿no? Así también, por ejemplo, el área de esta pizarra, por ejemplo, es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque se va a medir base por altura, que son dos longitudes, por ello su ecuación física es longitud por longitud, y sus unidades utilizadas entonces viene a ser el metro cuadrado. De igual manera, las magnitudes por su naturaleza se clasifican en dos. Tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Pero las magnitudes escalares, para que queden perfectamente definidas, solamente basta un valor numérico. Por ejemplo, el área de la pizarra, por ejemplo, 3 metros cuadrados. O también, por ejemplo, la masa de la misma, 10 kilogramos, por ejemplo. Estas y otras magnitudes quedan solamente definidas con un valor numérico y su respectiva unidad. Sin embargo, las magnitudes vectoriales, que también pertenecen a la clasificación de la naturaleza, aparentemente quedan definidas con valor numérico. Por ejemplo, la velocidad de un atleta, 5 metros por segundo. ¿Estará bien definida? Vamos a ver luego que necesita un elemento más. O puede ser, por ejemplo, la velocidad de un móvil, 72 km por hora. O la fuerza de una persona de 40 newtons, por ejemplo. A ver, los elementos de un vector, vamos a reconocerlo en este gráfico. Tiene un módulo, que es la intensidad o el valor numérico, que puede ser cualquiera de estos valores. Tiene una dirección, que viene a ser el ángulo que forma la línea de acción del vector con respecto a una línea imaginaria horizontal. Y tiene una orientación, que es el sentido. Para entender mejor estos elementos, veamos estos casos. El primer caso, tenemos dos personas. A ver, ¿tienen la misma dirección? No. Ambos pueden estar, por ejemplo, en una avenida. Sí tienen la misma dirección. Pero si les pregunto por el contrario, ¿tienen el mismo sentido? No. No, efectivamente no, porque uno está yendo a la derecha y el otro está yendo a la izquierda. Ahí no tienen el mismo sentido. Siguiente caso. Veamos acá. Igual manera tenemos dos personas que están viniendo a su encuentro. ¿Están en la misma dirección? Sí. Bien, claro que están en la misma dirección. Su línea de acción es la misma, pero tienen diferentes sentidos. Sí, porque igual manera uno viene a la izquierda y el otro viene a la derecha, vienen a su encuentro. En el tercer caso, igual manera tenemos dos personas, uno y dos. ¿Tienen la misma dirección? Sí. Correcto, ya vimos que tienen la misma dirección en los tres casos. ¿Tienen el mismo sentido? Sí, también. Correcto, entonces tanto uno como dos están orientados hacia la derecha, tienen el mismo sentido. Entonces es necesario que además de que el valor numérico
es necesario saber en qué dirección y hacia dónde se orienta, ¿no? Para que quede mejor definido la magnitud vectorial.